El mestizaje en América. Hispanoamérica surge como el resultado de dos culturas, la traída por los españoles y las culturas indígenas existentes en el continente americano. Siglo XVI. España imbuida de una cultura predominantemente humanística. Las culturas americanas, quienes contaban con un sistema de escritura y cuya actividad era el cultivo de la tierra. En vísperas de la llegada de Colón a tierras americanas, la población indígena se encontraba desigualmente repartida en el territorio. Estos núcleos de población conformaban diversas etnias. Su asentamiento se produjo en regiones con las condiciones más favorables, permitiéndoles desarrollar una agricultura adecuada, realizar artesanías, obras arquitectónicas y practicar algunos cultos religiosos. Los incas, una tribu quechua cuyo poderío se fue fortaleciendo a partir del año 900, desde el Valle del Cusco, extendiéndose por el noroeste de Argentina, Perú y Bolivia hasta llegar al Ecuador y por el sur llegando hasta el centro de Chile. Los mayas abarcaban la península de Yucatán y parte de Centroamérica, expandiendo hacia el norte su influencia. Los aztecas o mexicas dominaban el centro del actual México y, como los incas, estaban en proceso de integrar un poderoso y auténtico reino. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón. El auge que el comercio europeo comienza a experimentar desde el siglo XI, basado en las relaciones económicas que estableciera con Oriente, donde se abastecía de productos como especias, objetos de lujo y oro. El empuje económico se relaciona con los avances científicos que hacían progresar la navegación y el conocimiento sobre las características de la Tierra. De ahí que los viajes pudieran ser cada vez más largos, incentivando a los espíritus aventureros a recorrer los desconocidos confines marítimos. Colón estaba convencido que se podía llegar hasta las Indias siguiendo la ruta de Occidente. Es un hecho que murió creyendo que las tierras en las que desembarcó el 12 de octubre de 1492 y anexó a la corona española eran la India. En 1501, Américo Vespucio, durante una expedición a las actuales costas brasileñas, demostró que el Nuevo Mundo no eran las Indias orientales. El descubrimiento y la conquista estaban en pleno desarrollo. Los protagonistas europeos del proceso de conquista eran originarios de la península ibérica, principalmente del centro y sur de España. Eran hombres de edad mediana, entre 30 y 45 años, con poca experiencia militar. Entre ellos se encontraban campesinos, labradores, artesanos, que con la ilusión de superar su condición y acceder a privilegios sociales, poder, riqueza, honra y fama que en Europa estaban reservados a la nobleza, se aventuraron en la conquista y poblamiento de estas tierras, a cargo de líderes como Balboa y Cortés, y quienes habían contribuido en mayor medida a su organización y financiamiento como Francisco Pizarro o Pedro de Valdivia. El contingente femenino español durante la conquista fue escaso, motivo que se convierte en una de las razones del proceso de mestizaje entre mujeres naturales de América y el hombre español. Junto con los conquistadores llegaron a América misioneros de distintas órdenes que venían con el propósito de convertir al catolicismo a la población indígena y prestar servicios religiosos a los europeos. América quedó repartida bajo la tutela de 2.200 franciscanos, 1.670 dominicos, 470 agustinos, 350 jesuitas y 300 mercedarios. La expulsión de los jesuitas en 1777 de América por orden de la corona española dejó el proceso de evangelización a medio terminar, pues eran estos quienes habían asumido con mayor ímpetu esta responsabilidad. Esta situación profundizó aún más aquella característica mezcla de cultos religiosos que se dio entre los pueblos mestizos americanos. Por un lado, el culto cristiano y por el otro, el que practicaban los indígenas desde épocas anteriores, dando origen así a una particular forma de sincretismo religioso. El proceso de conquista culminó en la segunda mitad del siglo XVI y con su fin dio paso a una nueva etapa en la historia de América. Esta se caracterizó por definir diferentes estamentos sociales y por ser el periodo durante el cual dio paso a un proceso de mestizaje que con rapidez determinó el carácter y la identidad social, cultural, política y religiosa de nuestro continente.
La población mestiza estaba constituida por hombres y mujeres libres, quienes fueron discriminados por los grupos sociales de mayor jerarquía, como lo eran los españoles y criollos, quienes solo les permitían ejercer labores mal remuneradas. A medida que la población indígena disminuyó, el grupo de los mestizos pasó a convertirse en la mano de obra de las haciendas de la aristocracia y diversos grupos sociales. Así se fueron consolidando y distribuyendo por las zonas urbanas y amplios territorios de los hacendados. Otro tipo de casta social fue la casta de mezcla. Estaba constituida por las uniones entre mestizos, indígenas, negros y en menor medida criollos y españoles. Producto de estas uniones surgieron castas como los mulatos, que era la mezcla de blanco y negro, y los zambos, que eran los hijos de indio y negro. Si nos proponemos fortalecer nuestra identidad, tenemos que comenzar por conocernos. ¿Qué somos en realidad? ¿Cuáles son las características que configuran el perfil particular de nuestro pueblo y de nuestro continente? Somos por excelencia un continente mestizo, y es que sin negar los distintos componentes étnicos y las diferencias culturales que se dan entre las distintas regiones, el hecho es que América Latina se ha convertido en la tierra del mestizaje. Ese es el rasgo más característico de su composición étnica. ¿Qué queremos decir por mestizo? ¿Mezclado de sangre? Desde luego. No somos europeos, no somos indios, somos un pequeño género humano. Poseemos un mundo aparte, nuevos en casi todas las artes y ciencias, aunque un viejo mundo en los usos de la sociedad civil. Ese pequeño género humano es la raza mestiza, aunque mucho tiempo debía transcurrir antes de que los latinoamericanos nos reconociéramos como tales y para que comprendiéramos las potencialidades creadoras del proceso de mestizaje y lo transformáramos en motivo de legítimo orgullo. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de la diversidad étnica del Ecuador. La diversidad étnica hace referencia a la cantidad de pueblos, nacionalidades o grupos étnicos que viven en una determinada región o país. Lógicamente, cada uno de ellos tiene implícito sus tradiciones y culturas. Además, se debe considerar que la diversidad cultural abarca también la riqueza de costumbres, lenguas, tradiciones, comidas, etc. La etnografía es producto de la mezcla entre los pueblos indígenas, los conquistadores españoles y los esclavos africanos que llegaron al país a partir del siglo XVI. Ecuador es un país muy rico en diversidad étnica, cultural, cuenta con 17 pueblos y nacionalidades, de los cuales están distribuidos en mestizos, montubios, afroecuatorianos, indígenas, blancos y asiáticos. Los mestizos es el principal grupo étnico del país, surgido de la mezcla entre los europeos, principalmente españoles, y los pueblos indígenas, con aportes menores de africanos y asiáticos. Los montubios. Los montubios son un grupo mestizo, producto de la unión de europeos, nativos americanos y africanos, y habita principalmente en la región costera del país. Los afroecuatorianos descienden de los esclavos africanos traídos por los españoles durante la conquista y la colonia. La mayoría viven en la región costanera, especialmente en la provincia de Esmeraldas. En la región andina, los afrodescendientes se concentran en el Valle de Chota y en la provincia de Imbabura. Los blancos. Los blancos ecuatorianos descienden de los conquistadores españoles que llegaron al país durante la colonia, de los migrantes europeos y de Medio Oriente, que arribaron al país a partir del siglo XIX. La migración europea a Ecuador fue muy numerosa hasta mediados del siglo XX y estuvo concentrada principalmente en la ciudad de Guayaquil. Los asiáticos. Los asiáticos no son uno de los grupos étnicos oficialmente reconocidos, a pesar de que en los últimos años ha habido un aumento considerable en las migraciones procedentes de China. La migración de China empezó en el siglo XIX, y aunque fue restringida por motivos raciales por el presidente Antonio Flores Gijón, la medida nunca llegó a aplicarse. Los indígenas. Existe controversia acerca del número real de indígenas en Ecuador.
A pesar de que en el censo 2010 solo el 7% de los ecuatorianos se autoidentificaron como parte de un pueblo nativo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador estima que los indígenas comprenden entre el 20% y el 45% de la población total. En 3 regiones continentales conviven 15 nacionalidades indígenas con tradiciones diversas y su propia cosmovisión. En la región costa se ha producido diversos grados de mestizaje entre los descendientes de españoles y de esclavos negros africanos, lo que dio lugar a una peculiar cultura afroecuatoriana. Aquí se encuentran los chachis, sáchilas y los huancavilcas. Los indígenas de la Sierra, descendientes de los pueblos conquistados por los incas, todavía mantienen sus tradiciones musicales, que interpretan con instrumentos nativos como el sicu, el guiro, el rondador y la quena. En los Andes y en el Austro están los quichuas de la Sierra con pueblos como los Otavalos, Salasacas, Cañaris y Saraguros. En la parte norte se encuentra la comunidad de los Agua. En el oriente viven los indígenas amazónicos con culturas y lenguas propias. Los más conocidos son Guaorani, Achuar, Shuar, Cofán, Sioana Secoya, Xiuar y Záparo. Los Tagaeri, parientes de los Guaorani, conforman otro pueblo en la zona, pero este se declaró como intangible por el Estado. Esto en respeto a la voluntad de ellos de vivir alejados de la civilización. A continuación, Hola, hola, hoy vamos a ver diversidad cultural en América. La cultura se manifiesta en el lenguaje, las tradiciones y las celebraciones de un grupo humano. También por la forma de vida de un pueblo, es decir, por sus costumbres, manera de pensar, creencias, vestuario y alimentos. La población de América se caracteriza por su diversidad cultural, producto del proceso de la colonización que dio lugar a la conjugación de las culturas prehispánicas con las europeas y africanas. Algunos grupos, como el blanco, el afrodescendiente y el mestizo, predominan con más fuerza que otros. De acuerdo con este aspecto, es posible identificar dos grandes regiones culturales. Entre ellas tenemos América anglosajona, la cual está formada por las naciones que fueron colonizadas por Inglaterra y por Francia. A este grupo pertenecen Estados Unidos y también Canadá. En la América anglosajona predomina la población blanca, la cual es procedente de Europa. Por otro lado, tenemos a Latinoamérica, la cual está integrada por los países colonizados por España y por Portugal. En Latinoamérica predomina la población mestiza. Los colonizadores europeos introdujeron en América los idiomas español, inglés y francés, así como las religiones, arquitectura y expresiones artísticas europeas. El mestizaje cultural perdura en la actualidad. En cuanto a las culturas indígenas prehispánicas de América, aportaron una gran cantidad de elementos que perduran, como los idiomas, sus costumbres, la gastronomía, la espiritualidad y otras manifestaciones. En países como México, Guatemala, Bolivia y Perú, la herencia prehispánica es muy fuerte. Además, habita un alto porcentaje de población indígena. La región andina, por el contrario, muestra un predominio del grupo mestizo y le sigue el indígena. En Brasil, la población mayoritaria es afrodescendiente y en el cono sur
predomina la población blanca. Esta última provino de Alemania e Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Brasil es el segundo país del mundo con mayor población negra, con 80 millones de personas. El segundo país latinoamericano con mayor número de población afroamericana es Colombia, con más de 10 millones. La diversidad de etnias que habitan el continente ha originado una gran variedad de idiomas. Se calcula que existen 410 etnias indígenas que suman más de 50 millones de personas. Esto significa el 6% de la población del continente. En América se hablan más de 500 lenguas divididas en idiomas, dialectos y variantes lingüísticas. La mayoría de los países latinoamericanos son multiculturales, multilingües y pluriétnicos, es decir, en su territorio conviven diferentes culturas e incluso se hablan varios idiomas. En todas las épocas, cada generación y cada pueblo contribuyen a enriquecer la cultura de su país con algo propio. Las culturas prehispánicas aportaron sus conocimientos astronómicos y matemáticos. En la época colonial, los criollos y los mestizos hicieron lo mismo en el campo de la escultura y la arquitectura. Como consecuencia, rasgos culturales que antes eran importantes se pierden con el paso del tiempo.